diría, ¿qué clase de evangelio es el que vives? ¿O qué clase de evangelio te gustaría vivir? ¿Qué clase de evangelio, amados hermanos, nos gustaría a nosotros? Esa sería la pregunta. Porque hoy hay diferentes evangelios. Y los hombres, amados hermanos, lo han hecho, no porque evangelio verdadero solamente hay uno, pero la gente ha venido cambiando. La gente, amados hermanos, ha hecho del evangelio segura. A ellos les parece. Hoy hay evangelios, amados hermanos, que si usted quiere que se le hable de prosperidad, hay de esa clase de evangelio. Si usted quiere, amados hermanos, de milagros, solamente milagros, pues también lo hay. Y pudiéramos hablar, amados hermanos, de diferentes, de sanidades. Pudiéramos hablar, hermanos, de libertinaje, de un evangelio libertino. Lo hay, amados hermanos. Si usted lo busca, lo va a encontrar. Pero si usted está buscando un verdadero evangelio, también lo hay, amados hermanos. Aunque ya somos pocos los que quedamos para vivir un verdadero evangelio, pero lo hay, lo existe. La gente la que ha cambiado, la gente la que, amados hermanos, va, según el tiempo va pasando, la gente va acomodando el evangelio a su antojo, a su gusto. Pero el evangelio, amados hermanos, como lo hemos dicho muchas veces desde este púlpito, el evangelio no es al antojo nuestro, no es al gusto nuestro. El evangelio, amados hermanos, tiene que ser tal como está escrito, amados hermanos, en nuestras Biblias. Así es como debe de vivirse. Así es como debe de ser, amados hermanos, el evangelio. Hoy es triste ver gente diciendo ser cristiano, amados hermanos, y parecen más cristianos los del mundo que ellos, amados hermanos. Parece, amados hermanos, que hoy todo, hermanos, y se ha vuelto el que le puedo decir, amados hermanos, ya no hay una diferencia entre el cristiano y el mundo. Ya no hay una diferencia entre aquel que no conoce a Cristo y el que lo conoce. Ya no hay una diferencia, porque los hombres han cambiado, porque los hombres, amados hermanos, han querido cambiar ese evangelio. Pero nosotros no podemos cambiar. Nosotros no podemos cambiar ese evangelio. Usted y yo, amados hermanos, no podemos hacer un evangelio, porque hoy cualquiera se levanta, amados hermanos, diciendo: y esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito, así es como yo quiero una iglesia, amados hermanos. Y lamentablemente hay ministros, amados hermanos, que están para complacer a los hermanos. Hay ministros que están para complacer a la demás gente, amados hermanos. Pero recuerde, óigase, nosotros no hemos sido llamados para complacer a ninguno de los hombres. Nosotros hemos sido llamados para complacer al Cristo de la gloria, al bendito Salvador. Es a Él al que nosotros hemos de complacer. Quise leer esta porción, amados hermanos, por lo que dice. Porque, amados hermanos, nos interesa el versículo 3 en adelante. Aunque dice el versículo 1 que, amados hermanos, porque vosotros mismos, dice, sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Es decir, Pablo, amados hermanos, le dice a los tesalonicenses: nuestra visita a ustedes no resultó vana. Le está diciendo, amados hermanos, ¿y por qué le dice no resultó vana? Esa es la gran pregunta. Y usted se puede dar cuenta del versículo 3, 4, 5, 6 en adelante, que es, amados hermanos, lo que Pablo había ido a hablarle a los tesalonicenses, que es lo que Pablo había venido, amados hermanos, a decirle a ellos. Dice el versículo 2: porque habiendo antes padecido y sido ultrajados, dice, en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición.
Él dice, tuvimos de nuevo, es decir, amados hermanos, dice, nosotros lo anunciamos, les predicamos, les enseñamos en medio de gran oposición. Va a haber gente, amados hermanos, que se va a oponer a la sana doctrina, va a haber gente que se va a oponer a la verdad del evangelio, porque como hoy, amados hermanos, vuelvo y le repito, ellos lo que quieren vivir es el evangelio a su antojo, a su gusto, pero nosotros, el verdadero creyente, sabe, amados hermanos, que si es predicador, va a predicar la verdad de Cristo, la verdad de la palabra, amados hermanos. Y si no eres predicador y eres cristiano, sabes que tienes que vivir ese evangelio, amados hermanos, tal como debe de vivirse. Luego llegamos al versículo 3, que dice, porque dice, nuestra exhortación no procede de error, no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Oiga lo que Pablo está diciendo. Porque nuestra exhortación, amados hermanos, hoy hay gente que le molesta que se le llame la atención, hoy hay gente que se le llame, hermanos, que se le exhorte desde arriba de un púlpito, se molesta, no es de agrado y sale diciendo me voy. Pero Pablo dice, ese no fue por error, eso no fue como lo está diciendo, amados hermanos, en el versículo, no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, no fue por eso la exhortación, amados hermanos. Si el Señor exhorta nuestra vida, aceptémoslo, porque es para el bien nuestro, es para el bien de nosotros. Luego llega el versículo 4, que dice, sino que según fuimos aprobados por Dios, óigase bien, fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Yo quiero que usted entienda algo, que nosotros no hemos sido llamados para agradarlo a usted. Nosotros no hemos sido llamados para agradar a ningún hombre, a ninguna mujer. Nosotros no hemos sido llamados, amados hermanos, para poder agradar a un grupo de personas, para agradar y quedar bien, amados hermanos. Yo sé que hay muchos predicadores que eso es lo que voy a hacer, agradar, amados hermanos, a cierto grupo de personas dentro de su congregación, dentro de su iglesia. Pues nosotros no hemos sido llamados a eso. Nosotros hemos sido llamados a predicar la verdad del evangelio. Así le duela, amados hermanos, a quien le duela, nosotros tenemos que predicar esa verdad que se nos ha encomendado. ¿Y cuál es la verdad que se nos ha encomendado? Que usted tiene que arrepentirse, que usted tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento, que usted debe de ver cambios, amados hermanos, en su vida, que usted no vino, no conoció el evangelio y siguió siendo el mismo de siempre. No, Señor, el evangelio, cuando el Señor lo llama a uno y uno le conoce a él, hay cambios, hay transformaciones en nuestra vida, hay cambios en la vida del hombre, amados hermanos. Pero qué lamentable es que hoy hay muchos que no han cambiado, porque viene a su conveniencia. Así bien, ¿cómo quiere usted el evangelio? Esa es la pregunta que le hacíamos al inicio. ¿Cómo quiere vivir usted el evangelio? O le voy a hacer mejor la otra pregunta: ¿cuál es el evangelio que usted vive? ¿Cuál es? No, si es que ustedes se han vuelto, se han quedado en el pasado, si es que ustedes no están viviendo un evangelio antiguo, pues yo prefiero vivir el evangelio antiguo verdadero a ir, hermanos, a experimentar algo que no es. ¿Por qué? No, yo oí, hermanos, algunos hasta ministros diciendo es que yo estaba engañado, si es que yo no había conocido el verdadero evangelio. A saber qué habías conocido entonces. Pero a mí el Cristo, amados hermanos, que me encontró el evangelio que yo he conocido, amados hermanos, ese cambió mi vida, ese transformó mi vida, ese me hizo nueva criatura. Ese evangelio, ese Cristo maravilloso, ese hizo
grandes cambios en mi vida. ¿Y en usted qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha pasado en nosotros?